Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de Radio Incomex, podcast que se realiza en colaboración entre la Asociación Nacional Incomex y Vitel. Mi nombre es Alfonso Gil de Vitel y hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es la sustentabilidad y el gobierno corporativo. Conmigo está Orlando Garciacano y al cabo de unos 20 o 30 minutos platicaremos acerca de estos temas que son muy relevantes para las empresas e industrias modernas. Déjenme presentarles brevemente a Orlando. Orlando es contador público por el ITAM y posee una maestría en administración por el IPADE. A lo largo de su carrera ha participado como consultor en diversos proyectos, destacando la creación de un centro de servicios compartidos para SAP Latinoamérica, un centro de excelencia para el Banco Compartamos, así como reestructuras estratégicas financieras y de costos tanto en México como en Estados Unidos. Es socio de Finestra Blue, donde aporta conocimientos asociados a los temas de gobierno corporativo y de ambiental, social y gobernanza, ASG. Y ha sido consejero independiente de empresas desde el 2011, entre las que destacan Barclays Bank México. Ha participado también en los comités de auditoría y prácticas societarias con énfasis en la gestión de riesgos empresariales y el control interno. Y Orlando, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros para platicar de este tema. Tu currículum es bastante extenso y estos son datos puntuales, pero no sé si quieras agregar un poquito más o quieras introducirnos a este tema que se oye mucho y lo hablamos siempre en mejores prácticas, etcétera, pero ¿cómo lo podemos aterrizar a palabras o acciones reales, ¿no? Muchísimas gracias, Alfonso, gracias por la invitación. Y bueno, es un tema que sin lugar a dudas se escucha mucho hoy en día y genera también muchas expectativas, muchas dudas. Se puede pensar que tal vez es una moda, una tendencia que irá o vendrá, pero la realidad es un tema que ya que llegó para quedarse con las empresas y las empresas de todos los tamaños, ¿no? Pudiéramos de pronto pensar que solo es para empresas transnacionales muy grandes o que cotizan en alguna bolsa de valores, y la verdad es que hoy en día la forma en que esto está bajando a todas las empresas privadas, y por privadas me refiero a grandes, pequeñas o chicas, es muy relevante, y vamos a estar el día de hoy hablando de forma muy práctica de por qué es algo que se tiene que adoptar y por qué a su vez el tema de gobierno corporativo está íntimamente ligado y cuáles son las posibles ventajas que podrían obtener cualquier tipo de empresa de cualquier tamaño. Puesto en otras palabras, la sostenibilidad corporativa y el gobierno corporativo es una inversión que da un claro retorno a la inversión y no es un gasto o un dolor de cabeza como de pronto pudiera pensarse, sobre todo en las pymes. Qué bueno que sacas ese tema, ahorita como empezando a platicar, yo a mí me gustaría poner ahí dos preguntillas o dos comentarios. La primera es justo eso, ¿no? ¿Qué casos, a ver si no tienes un caso de éxito y que nos pudieras platicar de pymes? Porque justo es como que el gobierno corporativo, la idea de que se tiene uno como colaborador, hay una empresas, es que eso de gobierno corporativo viene ya que eres una empresa transnacional o ya que eres una empresa de 500,000 o de un tamaño grande. Y la otra, también me gustaría que para los que no entienden bien o para los que no conocen mucho lo que se refiere al gobierno corporativo, que es algo que pues escuchamos como un término a veces a lo mejor hasta un poco ambiguo, si tienes alguna definición así muy práctica que pudieras compartirnos. Con gusto. Mira, puesto en maneras coloquiales es establecer aquellos organismos y controles que vigilan el correcto funcionamiento de la organización, el monitoreo de la estrategia y que a lo largo de ese camino se puedan ir identificando cuáles pueden ser los riesgos, también las oportunidades, porque es muy importante, cómo vamos a ir midiendo el desempeño de la organización para ver si realmente estamos cubriendo o yendo en ese camino que estamos buscando, y siempre también ver cuáles son las perspectivas de negocio que se van dando o que pueden ir cambiando, porque todos estamos de alguna manera inmersos en un entorno externo y las condiciones pueden cambiar dramáticamente, ¿no? Ejemplos, en ese sentido muy rápido, empresas que de pronto tenían proveedores en Ucrania, suena lejos, suena ajeno inclusive a México, pero tenemos casos de empresas que han sido afectadas en cuestiones de cadena de suministro por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, es algo de lo que hay que estar también vigilando, y por no decir otro también, obviamente, los temas de ciberseguridad hoy en día, ¿no?
Entonces, Claro. esa sería, digamos, la definición muy sencilla y con un par de ejemplos de lo que es el gobierno corporativo. Buenísimo. Estamos platicando de poner algunos ejemplos de industria, ¿no? Al final de cuentas, muchos de los socios o de nuestra audiencia colaboran en la industria de la transformación, lo que conocen coloquialmente como la industria maquila, y hablamos de algunos ejemplos. ¿Qué ejemplos encontraste o qué serán unas buenas ideas para los escuchas del podcast de Incomex? Mira, déjate, te comento algunos ejemplos. Vamos a poner algunos ejemplos de la industria de equipos médicos y de las autopartes. Pero antes de entrar a ellos, me gustaría también comentarte un poco sobre precisamente lo que hace este gobierno corporativo y los ejemplos que poníamos, ¿no? Perfecto. Las empresas no necesitan forzosamente llegar de pronto a tener un consejo de administración o lo que se llaman órganos intermedios que apoyan al consejo de administración, como puede ser un comité de auditoría, un comité de riesgos, prácticas societarias. Hay muchas formas de ir implementando poco a poco el gobierno corporativo. Una de ellas, que es muy común, que llevamos a cabo mucho en nuestra firma, es el tema de consejos consultivos. Es decir, empiezas tú a crear las prácticas, empiezas tú a crear las reglas del juego, si me permites la expresión, y empiezas tú a ir generando un consejo de administración que le ayude al dueño o a los dueños a trabajar sobre temas como los que había yo comentado hace unos minutos. ¿Cuál es la maravilla o la ventaja? Que no son vinculantes las opiniones en ese sentido de los consejeros, sino son literalmente, tienen voz, es consultivo, es asesor, y obviamente el dueño puede ya tomar sus propias decisiones. Y me refiero, podría ser dueño o podría ser, por ejemplo, el country manager o la persona a cargo de una empresa extranjera en México, ¿no? También, o sea, no necesariamente el dueño accionario de la empresa. Correcto, y qué bueno que lo comentas, porque sí, me ha tocado casos, por ejemplo, platicando hace poco en Chihuahua, en el foro fiscal con la gente de Index, de pronto las matrices o los corporativos están un poco ajenos de pronto a las realidades que que se pueden tener en México, y siempre es importante que a lo mejor un tercero, en ese sentido, con carácter o cachucha de consejero, pudiera dar también algo de contexto a las decisiones o a los temas que se enfrentan en el país, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, puede funcionar para empresas locales como para subsidiarias de matrices en otras partes del mundo. Sí, y ahí es interesante lo que dices, porque seguramente muchos de los que nos están escuchando, pues luego se vieron reflejados, porque digo, yo también en algún punto en actividades profesionales pasadas estaba supervisando una operación en México y explicar o ver con el corporativo. Es difícil porque pues es un poco rebuscado la operación en México con tantas diferentes agencias de gobierno o de seguridad social, cambios de reglas, etcétera. Y siempre era como, híjole, ojalá tuviera como un tercero que pudiera apoyarme a validar lo que estoy diciendo y a explicarlo, ¿no? Entonces, creo que seguramente varios de los que lo están escuchando se vieron bien identificados con los comentarios que te hicieron o lo que tú comentaste en ese foro con la industria de la transformación. Así es, y parte además de estas ventajas, bueno, uno buscas darle continuidad al negocio. Si estamos hablando sobre todo de pymes, buscas darle esa continuidad. Nos ha pasado casos de pronto de que el dueño se muere o el dueño enferma gravemente por periodos de tiempo largo y con ello se va, también nos enferma la compañía o se muere en los casos extremos. Entonces, porque era la persona que tenía ese conocimiento, sabía cómo hacer las cosas y no lo había pasado a ninguna otra instancia o persona. Entonces, esa es una de las ventajas. Y otro también, y ese lo vamos a poder conectar en unos minutos a la parte de sostenibilidad. El sistema financiero hoy en día, si tú quieres empezar a crecer, si tú quieres empezar también a obtener financiamiento, que es bueno, bien llevado, bien manejado, que es algo que también nosotros hacemos, es muy bueno y te permite acelerar tu crecimiento, pues es un factor que consideran mucho hoy los bancos para efectos de préstamos. Entonces, puedes tener inclusive hasta acceso o entrada a mejores condiciones de financiamiento si tienes un gobierno corporativo, si tienes un consejo, a que si no tienes nada de esto, ¿no? Claro, si quieres llegar a fondo institucional, etcétera, forzosamente te van a pedir que tengas algún tipo de órgano, ¿no? De un consejo, seguro. Correcto, y déjame ahora lo ligo inclusive a través de esta línea del sector financiero, te lo ligo inclusive ahora con los temas de sostenibilidad, ¿no? Es simplemente una rama de lo cual la gobernanza tiene que estar dentro de la compañía o de la organización,
tiene que estar también atendiendo no solamente a la generación de valor financiero, que es muy importante, como siempre digo, es correcto y adecuado recompensar el riesgo que pone un dueño o un accionista o un inversionista al capital, pero tenemos que también ya tomar en cuenta otros factores que hacen multidimensional la cuestión del valor. Una parte del valor pudiera ser queremos tal retorno por nuestra inversión, pero también tenemos que estar pensando en términos de qué le estamos dando en cuestión de cubrir expectativas y necesidades a los distintos grupos de interés que también influyen en la compañía, no solo los inversionistas. Y pongo ejemplos. Clientes, tus clientes, ¿qué le estás dando? Le estás dando un producto que es aquello que están hoy en día buscando, la forma en que tú produces está siendo amigable con el medio ambiente, está de alguna manera también teniendo consideraciones sociales, por ejemplo, también con tus empleados. Entonces, fíjate cómo ya podemos estar hablando de clientes, de empleados, tus mismos proveedores, tus mismos clientes ya te piden de pronto tener muchas consideraciones de tipo ambiental, social, y la parte de gobernanza es precisamente esto, un gobierno corporativo robusto que pueda estar al pendiente del buen manejo y de la debida diligencia de la organización en todos estos aspectos, ¿no? Sí, claro. Al final de cuentas, nosotros tenemos clientes y empresas que tienen auditorías por parte de sus clientes de manera aleatoria, en la cual llegan y revisan que se cumplan las disposiciones con los trabajadores, que se estén haciendo prácticas o políticas de cuidado del medio ambiente, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas, pues esos clientes los obligan a tener esos cuidados. Entonces sí, cada vez más, pues toda la cadena tiene que cumplir con esto y muchas veces por el poder de negociación, por lo que quieras, el grandote, pues va pasando eso hacia abajo. Exacto. Y déjame entonces entrar así de manera muy sencilla. Cuando hablan que una empresa tiene prácticas o consideraciones ASG o ESG, si lo decimos en inglés el acrónimo, Environmental Social Governance, es porque de alguna manera está midiendo sus impactos en cuestión de sus actividades de negocio, así como de los productos o servicios que está entregando. Entonces, tienes que empezar a hacer mediciones, por ejemplo, si para ti es relevante o hay un impacto fuerte por la naturaleza de tu industria en el agua, en la energía, lo tienes que medir. Si tienes que ver temas sociales, como por ejemplo marketing ético, lo tienes que medir, lo tienes que también ir viendo porque es relevante. Y así me puedo ir con otros ejemplos también. Y luego lo divertido es encontrar cómo medirlo, ¿no? Cómo medirlo y sabes, sobre todo, cómo realmente te agrega valor, porque la gente tiende a pensar que son gasto, cuando no. A lo mejor algunas cuestiones son inversiones y tienes que buscar cómo eso o bien te genera un beneficio o cómo puedes tú, compensar con alguna otra medida. Entonces, el hecho de usar estos factores, estas métricas, y como tú bien dices, hoy en día en México ya muchas empresas, sus clientes, sobre todo si son extranjeros, ya les piden o les exigen en los contratos este tipo de métricas. Y esto es muy importante, uno, implementarlo, y dos, al implementarlo, bueno, medirle, sacarle provecho y ver cómo podemos mejorar esa gestión ambiental, social y de gobernanza dentro de las empresas. Eso también hoy en día tiene ya impactos también en el sector financiero. Y déjame te comento, hace ni 3 meses, el 13 de mayo, salieron en México las nuevas normas de información de sostenibilidad, así como hay las que sirven para saber cómo contabilizar. Ahora nos están pidiendo que empecemos a identificar y a medir 30 indicadores básicos, que se llaman Ipsos, de información en estos 3 temas, ambiental, social y de gobernanza. Y eso es algo que muy probablemente va a empezar a funcionar el próximo año, para información que se reporte ya en el 26, proveniente del 25, y de los bancos, muy probablemente también ya junto con los estados financieros te pedirán este tipo de información, porque también a su vez el sector financiero está buscando descarbonizar. Si nos vamos a un ejemplo simplemente en la parte ambiental, están buscando descarbonizar sus carteras hacia el 2050. Suena lejos, pero se viene muy rápido. ¿Quién va a definir o quién define esos criterios? ¿Es el gobierno quien está definiendo esos criterios o es un tercero que va a definir y que los bancos van a tomar eso como práctica? Tomando el ejemplo del sector financiero que dices que a 2050 están buscando descarbonizar sus carteras. En México, el CINIF es el organismo encargado de ir definiendo todas las normas de información financiera, así como ahora estas nuevas que se acaban de estrenar de normas de información en sostenibilidad. Es el brazo en México y digamos que a nivel internacional es el IFRS, que es el International Financial Reporting Standards, que hacen las normas internacionales de información financiera. Y el CINIF en México las agarra y prácticamente son iguales, nada más tropicaliza con ciertas cuestiones. Entonces, es algo, los que sean contadores aquí
van a estar mucho más familiarizados con lo que estoy diciendo, pero lo relevante, lo importante es que todas las organizaciones van a tener que empezar a hacer esto, sobre todo dos cosas. Si se ponen en un tema de piden o están teniendo relación con el sector financiero, y si tienen ya clientes internacionales, es muy probable que ya les estén hoy pidiendo mucha de esta información. Entonces, parte también de algo que se tiene que implementar y hay que verlo como una oportunidad de mejora, de entender este concepto de valor que veníamos platicando y de cómo me puede ayudar a que el negocio permanezca, crezca y sea rentable en el corto, mediano y largo plazo. Pues está interesantísimo porque sí implica pues, cambiar un poquito la forma de trabajo a la que estamos acostumbrados y digo, a veces yo creo que nadie, si le preguntas a las personas si quieren mejorar su empresa en temas de contaminación o de temas de responsabilidad social, etcétera, gobernanza, todo el mundo te va a decir que sí, pero no hay luego un incentivo o un deadline o una fecha o algo que los haga cambiar. Pero ahorita, pues si estás en el sector financiero y vas a querer tocar, financiarte, etcétera, pues te van a obligar a hacerlo, ¿no? Entonces, creo que va a ser una oportunidad muy buena para las empresas y para los tomadores de decisión de aprovechar ese impulso de medir el valor de estos posibles cambios y pues cambiar la forma y la naturaleza de sus trabajos. Pero quiero regresar porque ya hemos platicado y digo, la plática está muy buena del tema automotriz, del tema de médico, si podemos, y ya estamos llegando a la parte final, entonces me gustaría que lo tocáramos esa parte. Con mucho gusto. Mira, existen distintos estándares a nivel internacional que te ayudan a identificar o preidentificar cuáles son aquellos temas que son materiales en los ámbitos social, ambiental y de gobierno corporativo. Y te pongo un ejemplo en la parte médica, ¿no? Aquí a lo mejor no tenemos tanto el tema de ambiental como lo pudiéramos tener, y ahorita lo comento en autopartes, pero sí tenemos una parte social muy importante, y te pongo un par de ejemplos: seguridad de los productos, el marketing ético de los mismos, que realmente cumplan lo que dicen que se tiene que cumplir, y la gestión del diseño y el ciclo de vida de los productos. ¿Qué es lo que se mide en todos estos temas? Por ejemplo, en la seguridad de productos, pues tú tendrías que estar midiendo, divulgando, que ojalá el número siempre sea 0, número de fallecimientos relacionados con los productos, según, por ejemplo, en Estados Unidos, la base del FDA o su equivalente en México o en otros lugares, ¿no? Número de medidas de ejecución de la FDA o su equivalente en respuesta a infracciones a este respecto. Marketing ético, pérdidas monetarias como resultado de procedimientos judiciales. ¿Qué quiero decir con esto? Dependiendo de tu industria, puedes estar más cargado a lo mejor a temas sociales, a temas ambientales u otras más. Me voy por cuestiones de tiempo rápidamente, si quieres, a la de autopartes. Y aquí sí tenemos en la parte ambiental 2 temas por lo menos que son relevantes: gestión de la energía y gestión de los residuos en materia de fabricación y de producción, ¿no? Entonces, esto es relevante, como también en la parte social, pensando en los clientes, la seguridad de los productos, ¿no? Si de pronto hay los famosos recalls por parte de algunas piezas de los automóviles. Entonces, hay muchas otras cuestiones que son particulares de cada una de las industrias y que debemos de poner atención. Un buen punto de partida son estas NIS, a lo mejor no serán tan específicas como lo que hoy estamos platicando, pero podemos hacer un mix de lo que ya se viene, que prácticamente es voluntario, pero semi-obligatorio si hablamos de que tienes estos clientes internacionales o quieres ir o estar trabajando con el sector financiero, cómo poder utilizar de pronto estos estándares un poquitillo más robustos, pero que te pueden dar a lo mejor para 1 o 2 puntos que te sean relevantes, pues mucha información para que tú vayas viendo si vas cumpliendo con la estrategia, con las tendencias, o identificar riesgos y oportunidades, que eso es otro capítulo, te diría yo. Sí, no, está súper interesante, digo, ahora sí que tenemos que mantener la conversación porque creo que son temas muy relevantes. Y antes de despedir, 2 temas. 1, ¿dónde te encuentran? Tus redes sociales, si te quieren seguir, si quieren ver un poquito, conocer un poco más de las presentaciones, que sé yo de primera mano que estás muy activo en LinkedIn, por ejemplo, compartiendo contenido bastante interesante. ¿Cómo te encuentran nuestros escuchas? Son primordialmente 2, que es lo que tocabas de decir, LinkedIn, que pueden ponerle ahí como viene, Orlando García Cano C. Es así, si lo ponen seguido, es C de Cárdenas, ahí me encuentran. Y ahí pueden ver varios posts, ahí me pueden contactar. O también en la página de nuestra firma, que se llama Finestra Blue, que significa ventana azul en italiano, finestrablue.com, y ahí también pueden contactarnos para cualquier duda que tengan en todos estos temas.
Perfecto, buenísimo, Orlando. Pues te agradezco mucho tu presencia en el podcast de Radio Incomex. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y pues estén atentos a nuestro próximo episodio. Orlando, muchísimas gracias por participar. Esperamos en la siguiente temporada volverte a tener y seguir conversando de estos temas, porque pues realmente nos faltaría tiempo ahorita. En la siguiente media hora, una hora, podríamos seguir platicando, porque son temas muy relevantes, cada vez más importantes, como tú dices, para el sector, para sectores financieros, para nuestros stakeholders alrededor de nuestra empresa. Así que vale mucho la pena seguir conversando de este tema. Un gusto estar aquí contigo, Alfonso, y muchas gracias por la invitación. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.